Estamos felices porque ya queda, estamos en el descuento, Osvaldo. Estamos en el descuento para la inauguración de nuestra sede acá en Santiago de los Caballeros y de verdad que es algo maravilloso. Bueno, ya estamos de vuelta con Páginas de Amor por Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Somos la emisora de Dios para la familia de hoy, cada vez más cerca de ti. Queremos enviar saludo también, no solo a mi esposo Osvaldo, que está de cumpleaños, sino a toda esa distinguida audiencia que nos siguen en nuestra amada tierra de Gracia, Venezuela, en Perú, en las Islas Francesas, acá en República Dominicana, ¿verdad? Y hoy quiero hablar de algo que realmente tiene que hacernos reflexionar. Decía al inicio que la vida se nos va tan rápido que no nos damos cuenta de cuán rápido pasa la vida, y hay veces que hay cosas que deberíamos de corregir, hay cosas que deberíamos de haber abandonado, posturas, conductas. Y creo que el tema de hoy nos va a hacer reflexionar un poco acerca de lo que hemos vivido hasta ahora y de cuál debería de ser realmente nuestra conducta. Osvaldo, por favor, me ayudas con la lectura de hoy, 2 Corintios 5:11. 5:11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Bueno, ese es el 11. El 21 dice: al que nos conoció pecado, Al que no. al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo quiero hoy, más que profundizar en esta palabra, quiero dramatizarla. Porque a veces leemos la palabra y como quedamos por sentado, bueno, eso está escrito ahí y como que no hay nada que añadir. Pero nosotros tenemos que aprender a buscar esas perlas preciosas, ¿verdad? Que están allí ocultas para nosotros y que es realmente lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras. El corazón del Evangelio es la redención, y la esencia de la redención es el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Los que predican esta verdad predican realmente el Evangelio de Jesucristo, aunque en otros puntos estén equivocados. Pero los que no predican la expiación, sin importar todo lo demás, que declaren, han pasado por alto el alma y la sustancia del mensaje divino. Bueno, yo creo que hoy yo me siento obligada a presentar repetidamente las verdades elementales del Evangelio. En tiempos de paz nos sentimos libres para incursionar en aspectos interesantes de la verdad que distan de tratar específicamente este tema. Pero ahora tenemos que concentrarnos en esto y vigilar el fuego y los hogares de nuestra iglesia, defendiendo los primeros principios de la fe. En esta época han surgido, aún en la misma iglesia, hombres que hablan perversidades. Y hay muchos que nos molestan con su filosofía, con sus interpretaciones novedosas, los que niegan las doctrinas que profesan enseñar y socavar la fe que se han comprometido a mantener. Es bueno que nosotros, que estamos seguros de lo que creemos y no decimos palabras con significados secretos, nos planteemos y afirmemos nuestra posición anunciando la palabra de vida y declarando claramente las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, la sangre de Jesucristo solo es para limpiar pecado, y dejo eso bien claro, ya no son lanzados
a lo profundo del mar los pecados, sino que ahora Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por si acaso había un buzo que se metiera a sacar los pecados que habíamos cometido. Y aquí porque Dios se molesta tanto cuando una persona comienza a hablar mal del pasado de alguien que ya Cristo lavó con su sangre, porque esos pecados ya no existen, porque ya Cristo los lavó y hemos sido emblanquecidos en su sangre. Bueno, que a Él sea la gloria, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, el imperio y el poder. La cruz es vida para el muerto espiritualmente. Cuando vemos que los hombres se vivifican, convierten y santifican por la doctrina del sacrificio sustitutivo, podemos llegar con toda razón a la conclusión de que es la doctrina verdadera de la expiación. Hoy vamos a presentar el gran intercambio explicado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La salvación, el misterio escondido, el gran secreto, el maravilloso descubrimiento que el Evangelio trae luz, como Dios es justo y aún así el justificador de los impíos, según Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y nos lleva a una palabra muy grande, dice, al que no conoció pecado. Ahora, notemos la doctrina. Hay 3 personas mencionadas en el texto. Número 1 dice, al que no conoció pecado. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él no lo conoció. Dice que el Padre por nosotros lo hizo pecado. O sea, lo puso en lugar de los pecadores. Para que nosotros, sería la tercera persona que aparece en este verso, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, antes de poder comprender el plan de la salvación, nos es necesario conocer algunas cosas acerca de estas 3 personas. Número 1, tenemos que aprender o comprender en alguna medida para nosotros que la salvación nos resulta imposible. O sea, salvarse arqueline sin Cristo es imposible, sencillamente imposible. ¿Por qué? Primero, Dios, y esto tenemos que saberlo todos, lo que Dios es. Dios es un ser muy diferente de lo que algunos suponen. El Dios del cielo y de la tierra, el Dios de Jehová, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y creador y preservador, el Dios de las Sagradas Escrituras y el Dios de toda gracia, no es el Dios que algunos fabrican y adoran. Hay quienes, bueno, en este país y en cualquier país que supuestamente son cristianos, adoran a un Dios fabricado según su parecer. Uno que aunque no es ni de piedra ni de madera, es formado por sus propios pensamientos. El Dios de las Escrituras tiene 3 grandes atributos, todos ellos implícitos en el texto. El texto de las Escrituras es un Dios soberano, es decir, es un Dios que tiene autoridad absoluta y poder absoluto para hacer exactamente lo que le plazca. Por sobre Dios no hay ninguna ley, ni en él ninguna obligación, no conoce otro gobierno superior a él, sino el de su voluntad libre y poderosa. Aunque no puede ser injusto y no puede hacer nada que no sea bueno, su naturaleza es absolutamente libre, porque la bondad es la prerrogativa de la naturaleza de Dios. Dios no puede ser controlado por la voluntad del hombre, los deseos del hombre, ni por el destino en el que creen algunos supersticiosos. Él es Dios, haciendo lo que es su voluntad en las huestes del cielo y en el mundo terrenal. Él es también
el que no le rinde cuentas a nadie ni a nada acerca de sus asuntos. Hace a sus criaturas lo que escoge hacerle y hace con ellas lo que le plazca. Si alguno resiente sus acciones, le dirá, mas tú, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios es bueno, pero Dios es soberano, es absoluto. No existe nada que pueda controlarlo. El monarca de este mundo no tiene una monarquía constitucional y limitada. No es tirana, pero está totalmente en las manos de un Dios omnipotente, y quiero recalcarlo, no está en las manos de nadie más que las de Él. Este es el Dios de la Biblia, este es el Dios que adoramos. No es un Dios débil, pusilánime, controlado por la voluntad del hombre, que no puede gobernar la barca de la providencia, sino un Dios inalterable, infinito y sin fallas. Este es el Dios que adoramos. Un Dios tan infinitamente superior a sus criaturas, tan superior como los pensamientos más superiores que puedan existir y aún más superior que ellos. Además, el Dios mencionado aquí es un Dios de justicia infinita. ¿Qué es un Dios soberano? Bueno, lo compruebo que es un Dios soberano por las palabras que están en este versículo. Dice, que hizo a Jesús pecado. No podía hacerlo o haberlo hecho si no hubiera sido soberano. ¿Qué es un Dios justo? Bueno, se infiere en el texto, dado que el camino de la salvación es un plan maravilloso para satisfacer la justicia, y declaramos ahora que el Dios de las Sagradas Escrituras es un Dios de justicia inflexible. No es el Dios que algunos de los que puedan estar oyendo el programa adoran a un Dios que se hace de la vista gorda de los pecados, de los delitos. Hay unos que creen en un Dios que llama pecadillos o faltas pequeñas a sus delitos, y algunos adoran a un Dios que no castiga el pecado, sino que es misericordioso por debilidad y tan eternamente débil que hace caso omiso de las transgresiones e iniquidades y que nunca las castiga. Creen en un Dios, o en el Dios que ellos piensan, que si el hombre peca, no demanda castigo por su ofensa. Piensan que un puñado de buenas obras lo calmará, que es un gobernante tan débil que unas pocas palabras dichas delante de él en oración les dará suficientes méritos para revertir la sentencia. Si en efecto creen que alguna vez dictará una sentencia. Ese Dios no es ningún Dios, y menos el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es tan severo como si no fuera misericordioso, y tan justo que pareciera que no conociera lo que es la gracia. Pero por otro lado es tan generoso con su gracia y misericordia que pareciera que no fuera justo. Y un pensamiento que pudiéramos añadir con relación a Dios, sin el cual no podemos establecer nuestra discusión sobre esta base segura. El Dios mencionado aquí es un Dios de gracia. Bueno, no me estoy contradiciendo al decir esto. Lo que quiero proyectar es que el Dios inflexible y severo, y que nunca perdona el pecado sin castigarlo, es obstante un Dios de amor ilimitado, aunque como gobernante castiga siendo el Dios Padre, le place bendecir. En Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Dios es amor en su máxima expresión, es amor expresado, aun cuando
realmente nosotros no lo merecemos. El amor no es Dios, pero Dios sí es amor. Dios está lleno de gracia, es la plenitud de misericordia, se deleita en la misericordia. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos de amor, más altos que nuestros pensamientos de desconsuelo. Y sus sendas de gracia más que nuestras sendas de temor. Este Dios, en quien estos tres atributos, soberanía ilimitada, justicia inflexible y gracia insondable, armonizan y componen los atributos principales del Dios único de los cielos y de la tierra, es el Dios a quienes los cristianos adoramos. Este Dios, ante quien hemos de comparecer, Él fue el que hizo que Cristo fuera pecado por nosotros, aunque no conocía pecado. Esta es la presentación que hacemos de la primera persona. La segunda persona de nuestro texto es el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Dice, quien no conoció pecado. Este, que es el Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los mundos, engendrado pero no creado, y esto hay que enfatizarlo o hecho, siendo igual al Padre, teniendo los mismos derechos, coeterno y coexistente, es el Padre Todopoderoso, igual que Todopoderoso es el Hijo. O sea, tanto el Padre como el Hijo eran igual en poderío, en señorío, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ahora, ¿el Padre es infinito? Bueno, el Hijo también. ¿El Padre es todopoderoso? El Hijo también. ¿Es Dios verdadero el Padre? Bueno, Jesucristo también. Ahora, teniendo que dignificar al hombre, el trabajo del Padre fue extremadamente maravilloso. Teniendo una dignidad no inferior al Padre, sino siendo igual a Él en todo sentido, Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos, según Romanos 9:5. Jesucristo es también, bueno, el Hijo de María, un hombre similar a nosotros, un hombre sujeto a todas las debilidades de la naturaleza humana, excepto las debilidades del pecado. Un hombre de sufrimiento y de aflicción, de dolores y de padecimientos, de ansiedades y temores, de angustia, de tentaciones y de pruebas, de debilidad y de muerte. Fue un hombre como nosotros. Ahora la persona que quiero presentarles es este ser complejo, Dios hombre. No un Dios humanizado, ni un hombre deificado, sino Dios, pura y esencialmente Dios. Dios hombre. Como Dios, esencialmente Dios. Y como hombre, puramente hombre. Jesucristo fue 100% hombre, porque si no hubiese habido trampa en la salvación. Ahora, como hombre, no más que hombre. Dios, no menos que Dios. Los dos juntos, en una unión sagrada, el Dios hombre. Nuestro texto dice que no conoció pecado. No dice que no cometió pecado. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? La Sagrada Escritura dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero va más allá, dice que no conoció pecado. No sabía lo que era el pecado. Lo veían los demás, pero no conocía por experiencia propia. Le era totalmente extraño. No dice solo que en su corazón no había pecado, sino que no lo conocía. No era ningún conocido de él. Él era un conocido del dolor, pero no era conocido del pecado. No conocía ningún tipo de pecado ni de ninguna clase, ningún pensamiento pecaminoso, ningún pecado de nacimiento, ninguna transgresión original ni en la práctica. Cristo jamás cometió un pecado con su lengua ni con sus manos. Es puro, perfecto, sin mancha, como su propia divinidad. Sin mancha ni imperfección ni nada semejante. Esta persona, llena de gracia,
a la que menciona el texto es, wow, tremendo, tremendo lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, esta persona de la que acabamos de hablar es la segunda persona de nuestro texto. Ahora vamos a hablar de la tercera persona. La tercera persona que nos menciona el texto, no la voy a defender mucho. La tercera persona es el pecador. ¿Y dónde está? Bueno, usted y yo. Cada uno de nosotros puede mirar dentro de sí mismo, no tienes que mirar al de al lado, tienes que mirarte a ti mismo y ahí lo vas a encontrar. No estará muy lejos, quizás ha sido alcohólico, drogadicto, se ha embriagado, ha llevado una vida de mentira, de rencor, de envidias, malos deseos, pornografía, maldiciente. Muchos han cometido otras acciones parecidas. Sabemos que el hombre comete estas cosas, no tiene herencia en el reino de Dios. Existe aquel otro que ha tomado el nombre de Dios en vano, el adulterio, la fornicación, el malhechor, el malapaga, el ladrón, al igual que la mujer adúltera, unos la condenan sin ver sus propios errores. La gente está a la caza de los pecados ajenos sin ver los suyos propios. Bueno, nada para defenderse y quizás está esperando que el maestro diga, ni yo te condeno, vete y no peques más. Creo que quizás nuestro corazón nos diga que nosotros somos uno de ellos y pensamos, ¿cómo puedo conseguir liberación? Ah, tú eres aquel hombre rebelde de nacimiento. De eso hay bastante, créame. Gente rebelde, necia, obstinada. Gente que tienen una postura de que no quieren cambiar pensando que lo que hacen es muy gracioso, ¿verdad? Y que nacimos en este mundo como un pecador. Quizás hemos sumado a esto la culpabilidad de nuestras propias transgresiones, hemos quebrantado los mandamientos de Dios, hemos despreciado el amor de Dios, muchos han pisoteado su gracia y han seguido aquí hasta ahora. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros a que reflexionemos, a que cambiemos, a que nos arrepintamos y que dejemos nuestra postura y seamos lo que Él anhela que nosotros seamos. Quizás el Señor no solo nos está llamando, sino que nos ha hecho entender nuestra condición y está esperando que confesemos nuestra culpa y nuestra transgresión. Ahora, escucha una cosa. Si nuestras convicciones son la obra del Espíritu Santo, nosotros somos la persona a quien va dirigida el texto. Cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, sí, tú y yo, fuésemos hecho justicia de Dios en él. Bueno, ya han sido presentadas las tres personas y ahora debemos presentar la escena del gran intercambio, que tiene lugar según el texto. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Wow. La tercera persona que presentamos es el prisionero ante el tribunal. Yo quiero dramatizar esto y quiero que usted vaya conmigo, aunque no me ven muchos, ¿verdad? Otros sí me siguen por el Facebook. Pero yo quiero dramatizar esto porque yo quiero que usted pueda visualizar lo que Él hizo por nosotros. La tercera persona es un prisionero que está ante el tribunal. Dios lo ha llamado como pecador para que comparezca ante Él y se dispone a juzgarlo para vida o para muerte. En su gracia, Dios quiere salvarlo, pero resulta que Dios es justo y tiene que castigarlo. El pecador será juzgado, ¿sí? El veredicto es en su contra. ¿Cómo obrarán estos dos atributos conflictivos en la mente de Dios? Él ama y quiere salvarlo, pero Él es justo y tiene que destruirlo. ¿Cómo se develará este misterio y cómo se resolverá este rompecabezas? El prisionero ante el tribunal. Le dicen, puedes declararte no culpable. Y la persona permanece muda, o si habla, exclama, soy culpable.
Entonces, si se ha declarado culpable, no hay esperanza de que haya alguna falla en la evidencia. Y aún si se ha declarado no culpable, las evidencias son muy claras. Dios, el juez, ha visto su pecado y registrado todas sus iniquidades, por lo que no habría ninguna posibilidad de escapar. Es seguro que el prisionero será encontrado culpable. ¿Cómo puede escapar de su culpa? ¿Hay algún error en los cargos en su contra? No. Han sido redactados por la sabiduría infinita y dictaminados por la justicia eterna. Aquí no hay nada de esperanza. ¿Cómo entonces podrá escapar? El prisionero ante el tribunal, ¿existe posibilidad alguna que he intrincado? Debería de estar el cielo el día que Dios determinó hacer pecado a Cristo por nosotros. Me imagino que todo quedó allá inmovible, que las estrellas estuvieron en un absoluto silencio, que no hubo ese día ni cantos, ni tamboriles, no hubo nada en el cielo, porque se estaba esperando que se diera la sentencia y a ver cómo era que Dios iba a manifestar cada uno de sus atributos sin poder dar fallo a ninguno de los dos, sino que los dos actuaran de manera correcta sus atributos. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que escape o que sea liberado este culpable? Las estrellas estaban en asombro cómo interrumpieron por un instante los ángeles su canto cuando por primera vez mostró cómo podía ser justo y también extender su gracia. El cielo está consternado. ¿Y qué silencio hay en el tribunal de Dios por espacio de una hora? Cuando el Todopoderoso dice: pecador, tengo que castigarte, y lo haré debido a tu pecado, pero te amo con amor entrañable. Mi justicia dice: hiérelo, pero mi amor dice: mi justicia dice: hiérelo, pero mi amor dice: detén tu mano. Y dice: absuélvelo, absuelve al pecador. Oh pecador, mi corazón ha concebido cómo hacerlo. Mi Hijo, el puro y perfecto, comparecerá en tu lugar y será declarado culpable, y tú, el culpable, tomarás el lugar de mi Hijo y serás declarado justo. Ahora, imagine usted esto. Todo el cielo estaba esperando que Dios hiciera una justicia infalible, pero querían saber también cómo iban a hacer con el gran amor de Dios. El culpable estaba allí esperando la sentencia para ser destruido, pero Jesucristo toma el lugar del pecador y el pecador toma el lugar del Hijo de Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que de esa manera se cumpliera la justicia de que alguien pagara, pero que su amor lograra alcanzarnos. Alguien dijo: Dios no es justo, hay tantos pecadores. Bueno, imagínese usted, pare de contar todas las maldades que hacen los seres humanos: traiciones, infidelidad, deslealtad. Sin embargo, el amor de Dios les da una nueva oportunidad. Y alguien proyectó la salvación de Cristo, de la salvación que hace Cristo al ser humano, de la siguiente manera. Imagine usted que un padre tiene 2 hijos y ya no va a poder tener más hijos, sino solo tiene 2. Ve uno con un problema de riñón, se está muriendo, necesita un donante, y que si no se le dona prontamente, en unos días, perderá a su hijo. Y el padre le dice al hermano: mira, el único que puede donar, porque es compatible, eres tú. Y entonces somete
a su segundo hijo a una intervención quirúrgica para donar un riñón a su hermano y de esta manera salvar al que está a punto de perder. Dios hizo un trabajo maravilloso por nosotros. Cuando veo personas desleales con Dios, porque con uno, bueno, eso es normal, que la gente sea desleal con uno, eso es normal. Pero cuando veo gente que no son agradecidas del sacrificio de Cristo, yo digo, sencillamente no entendieron todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque la salvación es algo personal, ¿sabe? Si nadie en este mundo hubiese determinado creer en Dios y solo usted, el que me está oyendo, iba a ser el que iba a creer, Jesucristo hubiese venido a morir solamente por usted. Porque la salvación es personal. Y tú eres tan valioso para nuestro Señor y Salvador Jesucristo que Él por ti lo hubiese hecho. Entonces, tenemos que entender que nosotros teníamos que haber pagado por nuestras deudas, pagado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. De hecho, con muchas debilidades y flaquezas que aún luchamos. Porque la gente piensa que ser cristiano es que somos perfectos. No, no somos perfectos, estamos en un camino de perfeccionamiento. Un camino donde cada día tenemos que ver qué nos estorba para mantener nuestra relación con Dios e ir de manera creciente en esa armonía, en esta relación con Él. Es como cuando uno está enamorado y ve las posibilidades de perder el matrimonio y trabaja con todas sus fuerzas dando lo mejor de sí para salvar el matrimonio. Así nosotros tenemos que trabajar y mucho más porque el Señor Jesucristo se lo merece. Él no conoció pecado, no hizo una sola falta que mereciera pagar un precio tan grande como el que Él pagó. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que Él dejó todo lo excelente de Él. Mire, dejó su divinidad. Tuvo que despojarse de ser Dios como tal igual que el Padre. Tuvo que despojarse de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tuvo que dejar su trono, tuvo que dejar su gloria, tuvo que dejar de ser adorado para caminar entre nosotros y pagar un precio que no le correspondía. Y lo que te pide a cambio es que tú dejes el chisme, la deslealtad, la mentira, el robo, tus pecados que practicas continuamente, porque si me pongo a mencionarlos todos se me va la hora, ¿verdad? Y Él hizo un intercambio tan fantástico que Él cambió todo lo excelente, se despojó de todo lo excelente para que tú y yo nos despojemos de todo lo inmundo. ¡Wow! ¡Qué intercambio! ¡Qué intercambio que solamente Él pudo lograrlo! Pero lo hizo para que tú y yo no tengamos nada de qué avergonzarnos. Vamos a ver en un minuto qué nos dice Osvaldo, porque la hora apremia, ¿verdad? ¿Qué nos dice el cumpleañero acerca de lo que estamos hablando? Sí, reflexionando el tema, vemos que en una sola palabra se resume todo esto, y es en la maravillosa redención que el Señor tuvo que hacer por nosotros, porque el Redentor tenía que ser pariente cercano. Cristo se hizo pariente cercano, tenía que tener con qué redimir. Bueno, Él se hizo humano 100%, como fue mencionado aquí, y tenía que querer hacerlo, y las tres cosas se dieron en Cristo. Entonces es maravilloso que alguien tan especial como Jesucristo, el Hijo de Dios, se movió por nosotros para ser nuestro Redentor, el que nos sustituyera y hiciera algo que nosotros no podíamos hacer, morir en una cruz para satisfacer la justicia de Dios por el pecado del hombre, que es hasta ahora lo que hemos venido analizando en este tema. Sí, yo quiero hacer una oración
por todas esas personas que nos oyeron y que les llegó la comprensión de cuánto fue el precio que pagaron por ti, por mí, que somos culpables, pero que Cristo Jesús nos absolvió pagando en nuestro lugar. Repita conmigo: amado Padre Celestial, gracias por el plan de salvación. Señor Jesucristo, mil gracias por no permitir que yo pagara todas las maldades que he cometido. Gracias porque tu sangre es más que suficiente para limpiarme de todo pecado. Y aunque las consecuencias quedan de nuestros pecados, ayúdame para ser esa persona que tú anhelaste y que tú determinaste en eternidad que yo sea. Ayúdame a ser leal contigo, porque entiendo que los infieles no tienen ninguna recompensa positiva en tu gloria. Solo los fieles seremos recompensados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el reloj nos grita que debemos de irnos. Vamos a ir a celebrar el cumpleaños de Osvaldo. No solo el cumpleaños. Vamos primero a celebrar delante de nuestro Padre Celestial en su presencia. Hoy y después celebramos el cumpleaños de Osvaldo. También estaba de cumpleaños mi hermana Margot, mi padrastro Bruno. Así que tenemos 3 cumpleaños para celebrar hoy. Y felicitaciones para ellos por sus cumpleaños. Termina el programa por el día de hoy. Queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico Profético a la Luz de la Palabra. Estamos ubicados en Cerro Alto, calle F con principal Olfa 2, apartamento 4A. Les recuerdo, 5 de noviembre vamos a tener la inauguración de nuestra sede en Santiago de los Caballeros con la administración del apóstol Juan Carlos Ruta desde Argentina. Le vamos a dar más detalle el próximo domingo, Dios primeramente. Bueno, estamos en Cerro Alto, calle F con principal Olfa 2, apartamento 4A, el punto de contacto 829-338-6884. Por aquí Heidi dice: felicitaciones a mi mamá por su cumpleaños. Ya nos escribe desde las Islas Francesas. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a seguir en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico, acá en cabina, Osvaldo Freitas. Y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo.